Bueno, en este video vamos a ver una introducción en una economía abierta. Primero veremos el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal, que lo vamos a representar con E en este caso, es el precio de una moneda extranjera en términos de moneda nacional. Así, por ejemplo, aquí el tipo de cambio nominal estaría 7 bolivianos por un dólar. O también podríamos decir que son cuántas monedas nacionales necesito por unidad de moneda extranjera, ¿no? Entonces en este caso necesito 7 bolivianos por solo un dólar, ¿no? Entonces una apreciación sería cuando este tipo de cambio nominal cae, por ejemplo de 7 a 6.50. En este caso existe una apreciación y es cuando la moneda extranjera se hace más barata, ¿no? Ahora, también esto lo podrían encontrar como una revolución, pero esto es en un sistema de tipo de cambio fijo. Normalmente cuando el tipo de cambio permanece fijo durante un tiempo, entonces, y cuando existe luego una caída de E, entonces a esto se llama una revaluación, ¿no? Apreciación normalmente es cuando es un tipo de cambio flexible, cuando los tipos de cambio varían en cortos tiempos, ¿no? Entonces, ahora una depreciación es cuando este tipo de cambio nominal sube. En este caso de 7 bolivianos puede subir a 7.50 de bolivianos por solo un dólar. Entonces es cuando la moneda extranjera se hace más cara, ¿no? Antes me costaba 7 bolivianos para tener un dólar, ahora me cuesta 7.50 para solo tener el mismo dólar, ¿no? Entonces en este caso también lo podrían encontrar como una devaluación en un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? Depreciación también normalmente es cuando es un tipo de cambio flexible y devaluación cuando es un sistema más fijo. El tipo de cambio se mantiene constante durante un periodo de tiempo. Entonces, ahora viendo que es el tipo de cambio real. Bueno, el tipo de cambio real, en este caso lo vamos a representar con epsilon, es cuántos bienes nacionales por unidad de bien extranjero necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tipo de cambio nominal era cuántas monedas nacionales necesitaba por unidad de moneda extranjera. Ahora el tipo de cambio real cambia y ahora son bienes nacionales por unidad de bien extranjero. Así, por ejemplo, el tipo de cambio real, la fórmula es el tipo de cambio nominal por el nivel de precios de bienes extranjeros, todo dividido entre el nivel de precios de bienes nacionales. Y lo mismo, ¿no? Una apreciación resulta cuando este tipo de cambio real, cuando epsilon cae el valor de epsilon. Pero no solamente se puede dar una apreciación del tipo de cambio real porque el tipo de cambio nominal caiga, sino también se puede dar porque el nivel de precios de bienes extranjeros caiga o el nivel de precios de bienes nacionales suba. En todos estos casos, en los tres casos, puede que exista una apreciación del tipo de cambio real. Así, cuando existe una apreciación, se hace más caro un bien nacional. Ahora, una depreciación resulta cuando el tipo de cambio real, este epsilon, sube su valor. En este caso, puede subir porque el tipo de cambio nominal ha subido o porque los precios del resto del mundo o de bienes extranjeros han subido, porque el nivel de precios de bienes nacionales ha bajado. Igual, en estos tres casos, el tipo de cambio real sube su valor, ¿no? Entonces, se hace más barato un bien nacional. A ver, veamos un ejemplo. A ver, nos dice que suponga que dos países, en este caso Bolivia y Estados Unidos, con dos monedas, el boliviano y el dólar, que producen dos bienes a partir de los siguientes datos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, como en los anteriores ejemplos, va a estar 7 bolivianos por un dólar. Ahora, el nivel de precios de bienes extranjeros va a estar, este es el nivel de precios, puede ser tanto el deflactor como el IPC, ¿no? Del resto del mundo en este caso. Y normalmente, una cosa que tal vez no les dije fue que este nivel de precios, tanto de bienes extranjeros como de bienes nacionales, deben tener la misma base. Por ejemplo, si esto fuera el deflactor y tuviera base en el 2015, entonces este nivel de precios también nacional tiene que tener base en el 2015. Solo en este caso podemos calcular el tipo de cambio real. Si tienen distintas bases, entonces sería erróneo calcular el tipo de cambio real con niveles de precios de diferentes bases. Por ejemplo, si este nivel de precios tendría base en el 2005 y este en el 2008, no se podría calcular, porque al final, como sabemos, este nivel de precios o son números índices y
tienen un año base, ¿no? Entonces, tienen que estar en el mismo año base para poder calcular el tipo de cambio real. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos que el nivel de precios del resto del mundo es $100 por un bien extranjero. Y también el nivel de precios nacional es 100 bolivianos por un bien nacional. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar la fórmula y reemplazo el tipo de cambio nominal por el nivel de precios de bienes extranjeros dividido entre el nivel de precios de bienes nacionales. Aquí este dólar con este dólar se va y tengo 7 bolivianos por una unidad de moneda por un bien extranjero, y acá abajo los mismos 100 bolivianos por un bien nacional. Así estos bolivianos se van y ahora solo tengo que 7 bienes nacionales por un bien extranjero. Así eso se encuentra en la definición del tipo de cambio real. ¿Cuántos bienes nacionales necesito por unidad de bien extranjero? En este caso yo necesitaré de 7 bienes nacionales. Por ejemplo, si la economía boliviana, es un ejemplo, ¿no? Una simplificación, produjera solo naranjas y en el extranjero solo se produjera manzanas, entonces necesitaría 7 naranjas por solo una manzana del extranjero. Entonces, pero ahora como este nivel de precios está en un agregado, ¿no?, de todos los bienes nacionales, entonces en este ejemplo, por ejemplo, 7 bienes nacionales, solo con 7 bienes nacionales de aquí solo podría conseguir un bien extranjero. Eso es la definición del tipo de cambio real. ¿Cuántos bienes nacionales necesito por un bien extranjero? Ahora viendo las exportaciones y las importaciones. Ahora normalmente las exportaciones están en función de que esto es el ingreso del resto del mundo. Y esto varía positivamente. Por ejemplo, si el resto del mundo tuviera más ingreso, entonces obviamente compraría más de nuestros bienes nacionales, ¿no? Si por ejemplo en Brasil tuvieran mayores ingresos, tal vez podrían comprar más bienes nacionales de Bolivia, nosotros podríamos exportar más, por eso es una relación positiva. Ahora, este epsilon, el tipo de cambio real, también está en relación positiva con las exportaciones. Por ejemplo, ¿por qué está en relación positiva, no? Ahora vimos que cuando sube esto, o sea, cuando sube el tipo de cambio real, existe una depreciación. Entonces, esto nos dice que cuando existe una depreciación, bueno, mejoraría, aunque vamos a ver luego el caso en que mejoraría. Bueno, en este caso mejorarían las exportaciones. A ver, por ejemplo, un ejemplo, a ver, ¿qué pasa si ocurre una depreciación, no? El tipo de cambio estaba 7 bolivianos por un dólar, ahora está 8 por un dólar. Entonces, digamos que el precio al que está vendiendo el exportador es 3 dólares. Entonces, si está vendiendo, por ejemplo, solo un bien y su precio es 3 dólares al resto del mundo, entonces está exportando al resto del mundo, entonces 3 por 7 nos daría, por el tipo de cambio nominal, nos darían bolivianos, tenía ingresos de 21 bolivianos. Ahora, digamos que sus costes son fijos, solo tiene 20 bolivianos de costes, puede ser transporte, sueldos y salarios o diferentes costos que incurra cuando produzca el bien, y ingresos menos costos da el beneficio de un boliviano. Ahora, ¿qué pasa si existe una depreciación? Ahora el tipo de cambio nominal está a 8 bolivianos por un dólar. Entonces, sigue el precio de 3, el exportador que vaya a mandar o que vaya a vender sus bienes al extranjero, o que envíe, ¿no?, para vender sus bienes al extranjero, podría mantener su precio, ¿no? Podría mantener 3 dólares y le van a pagar 3 dólares por su bien en el extranjero, ¿no? Entonces, por el nuevo tipo de cambio nominal que se ha depreciado, entonces ahora el tipo de cambio estaría 8. 8 por 3 sería 24 bolivianos. Ahora tendría ingresos por 24 bolivianos. Sus costos, vamos a decir que no ha cambiado y no habría razón porque una depreciación cambie sus costos y se mantienen fijos. Ahora los ingresos menos los costos nos da un beneficio de 4. Han aumentado sus beneficios por solo una depreciación del tipo de cambio. Entonces, lo que ha pasado aquí es que ha habido una variación de los beneficios, ¿no? 4 bolivianos menos 1 boliviano, sus beneficios han variado en 3 bolivianos, han aumentado en sí. Y lo que normalmente esto puede ser expresado también en 38 de dólar, si dividimos 3 dividido entre el nuevo tipo de cambio, que sería 8, 3 dividido entre 8,
nos sale que también 3 bolivianos con el nuevo tipo de cambio es 0,38 de dólar. Entonces puede que, como en este caso, se lo lleve a la ganancia, no cambie su precio, ¿no? En este caso no ha cambiado su precio y ha obtenido más beneficios. Pero tiene esta segunda opción, puede bajar el precio en estos 38 dólares. Por ejemplo, ahorita está su precio a 3 dólares, entonces si lo baja sería 2,62 dólares, ¿no? 2,62 de dólar su nuevo precio. Y ante una bajada del precio, puede que en el extranjero venda más, ¿no? Ahora, por ejemplo, si bajan el precio de algún bien, obviamente, normalmente nos dice la teoría que obviamente se podría vender más o los compradores cuando vean la bajada de los precios entonces demandarán más bienes. Pero vamos a ver luego por qué esto puede que mejore las exportaciones o puede que no. Entonces las importaciones, ahora bien, las importaciones dependen del nivel de ingresos nacional, obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos más ingresos, obviamente compramos más bienes y estos bienes pueden ser importados, entonces a mayores ingresos puede que aumenten las importaciones. Y el tipo de cambio real depende negativamente de las importaciones. Por ejemplo, ante una depreciación o ante una bajada tendrían que subir las importaciones. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo. ¿Qué pasa si ocurre la misma depreciación, ¿no? Entonces, el tipo de cambio nominal estaba 7 bolivianos por un dólar. Y digamos que su precio era 710 bolivianos por cualquier bien, ¿no? Un bien lo vendía a 710 bolivianos. Ahora, su costo de importar, porque el importador va a traer mercancía del extranjero y la va a vender aquí en el mercado nacional, y como le van a cobrar en dólares en el extranjero, le pueden cobrar 100 dólares, ¿no? Entonces, en este caso, por este tipo de cambio nominal, por 7, nos da que su costo de la mercadería, digamos que estos costos incluyen todo, ¿no? También pasajes, transporte, todo, estaría 700 bolivianos. Entonces, si él quiere tener un beneficio de 10, obviamente podría elegir un precio de 710 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ante una depreciación? Ante una depreciación vimos que E va a subir. Entonces, lo que va a pasar es que tal vez ahora su costo, que obviamente en el extranjero va a seguir costando los mismos 100 dólares el bien que quiera traer el importador, pero ahora por el nuevo tipo de cambio, porque el importador va a tratar de conseguir dólares para comprar su mercadería. Entonces le va a resultar a 8 bolivianos por un dólar, es decir, 800 bolivianos tendría que tener para conseguir estos 100 dólares ahora con este nuevo tipo de cambio. Ahora, si quiere tener el mismo beneficio de antes de 10, entonces tendría que subir el precio. Ahora estaría 810 bolivianos. Antes estaba 710, ahora con el nuevo tipo de cambio va a estar 810 el nuevo precio. Y lo va a vender aquí en el mercado nacional. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha subido el precio. Y si sube el precio de un bien, normalmente se demanda menos del bien, ¿no? Entonces, ante una depreciación, ante una subida de esta epsilon o este tipo de cambio real, sube esto, entonces las importaciones pueden que bajen. ¿Por qué? Porque el precio ha subido y las importaciones pueden que han bajado. Indirectamente también una depreciación genera inflación, si lo ven, ha subido el precio. Entonces, tal vez los bienes importados ya sean más caros y en este caso sería el IPC el que tendría que subir y generar más inflación, ¿no? Entonces, en estos casos, las importaciones dependen negativamente del tipo de cambio. Ahora veamos la condición Marshall-Lerner. Bueno, esto nos dice que la elasticidad del volumen de exportaciones ante variaciones del tipo de cambio real más el valor absoluto de la elasticidad del volumen de importaciones ante variaciones del tipo de cambio real tienen que ser mayor a 1. Y solo en este caso, bueno, aquí lo tenemos, variaciones de las exportaciones ante variaciones del tipo de cambio real, o la elasticidad, digo, del volumen de las exportaciones ante variaciones del tipo de cambio real, y aquí el valor absoluto de la elasticidad del volumen de importaciones ante variaciones del tipo de cambio real tienen que ser mayor a 1, ¿no? Si se cumple esta condición, entonces, ante una depreciación del tipo de cambio real, la balanza comercial, ¿no? Exportaciones menos importaciones, mejoraría positivamente. Es decir, la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, subiría su valor, ¿no? Entonces,
Pero si no se cumple, en este caso la balanza comercial puede que no mejore o incluso empeore. A ver, por ejemplo, en el ejemplo de aquí de las exportaciones, si tal vez el exportador ha decidido, con esta nueva variación, ha decidido bajar su precio de 3 bolivianos a 2,62 dólares, ¿no? Bajando esta nueva ganancia que ha tenido para tal vez poder vender más y tal vez incluso así subir sus ganancias, entonces baja el precio. Pero ¿qué le asegura que va a vender más en el extranjero? ¿Qué le puede asegurar que por bajar el precio vaya a vender más productos, ¿no? Entonces, en este caso, normalmente cuando una depreciación se dice que mejora la competitividad, ¿no? Mejoran los precios, los precios se hacen más baratos. Entonces, por esta razón, ¿no? El precio ha caído. Si el exportador decide bajar su precio con este nuevo beneficio, que ha sido la diferencia por solo la devaluación, la depreciación. Entonces, si en este caso baja su precio, tendría que, bueno, hacer estudios o algo para ver si realmente esta bajada de su precio consigue que pueda aumentar su volumen de ventas. Y si puede aumentar su volumen de ventas hasta un punto en el que sea más beneficioso para él bajar el precio, porque puede que venda no solo un producto, aquí digamos, tal vez era la simplificación de solo un producto, puede vender 5 con la bajada del precio, pero si tal vez hay muchos productos en el mercado que también tienen bajos precios y sigue vendiendo un mismo producto, cuando baje el precio, entonces tal vez no sea conveniente para él bajar el precio. Entonces una depreciación en sí siga vendiendo el mismo bien, ¿no? Entonces una depreciación tal vez ni ha mejorado las exportaciones. Entonces, si se cumple esta condición de aquí, solo en este caso la balanza comercial va a mejorar, mejoraría, ¿no? Igual en las importaciones, ¿no? Ante una depreciación que nos garantizaría que las importaciones van a bajar, que tal vez los consumidores necesiten este bien y sigan comprando el mismo bien aunque haya subido el precio, ¿no? Sigan comprando el mismo volumen de bienes aunque haya subido el precio. Pero normalmente si sube el precio, baja, ¿no? La cantidad, en este caso bajan las importaciones. En este caso, pero tal vez no sabríamos qué nos puede asegurar que realmente se venda menos o se compren menos bienes importados, ¿no? Bueno, ahora, un ejercicio. Nos dice, vamos a ver este ejercicio. Suponga el modelo para una economía abierta. Tenemos que calcular el ingreso de equilibrio y la balanza comercial. Aquí tenemos el consumo, la inversión, el gasto, los impuestos que están en proporción de un tipo impositivo por todo el ingreso, que en este caso el tipo positivo lo va a ser 0,1, el ingreso disponible, que es ingreso menos impuestos, y las exportaciones, que ya lo vimos, ¿no? Aquí en este caso va a ser 0,2 por el ingreso del resto del mundo, más 40 por el tipo de cambio real. Y las importaciones 0,6 del ingreso, en este caso es el ingreso nacional, menos 20 por el tipo de cambio real, ¿no? En este caso las importaciones tienen relación negativa con el tipo de cambio real y las exportaciones vemos que tienen una relación positiva. El tipo de cambio real vamos a decirlo que es 7, ¿no? Lo que hemos calculado. Y ahora el ingreso del resto del mundo, por si acaso este asterisco representaba, y asterisco representaba el ingreso del resto del mundo, va a ser 20.000. Y para simplificar también vamos a dar el dato de la tasa de interés, que va a ser en este caso 0,05 o 5%. Ahora en este caso solo reemplazamos. Este es el consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones y menos las importaciones, ¿no? De este caso. Entonces, reemplazando, y aquí el ingreso disponible va a ser ingreso menos los impuestos, como los impuestos es un tipo impositivo por el ingreso, y todo lo mismo, y reemplazamos, ¿no? El ingreso del resto del mundo va a ser 20.000, el tipo de, la tasa de interés va a ser 0,05, el tipo de cambio real va a ser 7, entonces 7, entonces haciendo un poco de álgebra nos sale todos estos valores 6.470 y tenemos aquí el ingreso disponible que es 0,9 por todo el ingreso menos 0,1
del ingreso, ¿no? Entonces era los impuestos, 0,1 del ingreso, el tipo impositivo era 0,1 de los ingresos menos 0,6, que era esto, propensión marginal a importar. Normalmente es este 0,06, tiene el nombre de propensión marginal a importar, 0,06 aquí, y es negativo. Y haciendo un poco más de álgebra, tenemos que ahora el ingreso va a ser 25.880. Tenemos este nivel de ingreso. Ahora calculemos la balanza comercial. Y la balanza comercial va a ser las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Aquí está la fórmula. Las exportaciones, bueno, reproduciendo los anteriores, aquí en la anterior fórmula, copiándolo aquí. Las exportaciones van a ser 0,2 del ingreso del resto del mundo más 40 del tipo de cambio real, menos 0,06 del ingreso menos 20, ¿no? Entonces, haciendo un poco de álgebra, aquí esto va a ser menos y menos por menos, este va a ser más. Y reemplazando, ¿no? El ingreso del resto del mundo era 20.000, el tipo de cambio 7, y el ingreso que hemos calculado, 25.880, y el tipo de cambio real otra vez 7. Vamos a tener que la balanza comercial es 2.867,20. En este caso nos decimos que existe un superávit de balanza comercial, es decir, que las exportaciones han sido mayores que las importaciones, porque este valor es positivo. Puede que también este valor sea negativo. En este caso decimos que hay un déficit de balanza comercial, ¿no? Si en este caso el valor es negativo, un déficit significaría que estas importaciones son mayores a estas exportaciones. Entonces, pero en este caso nos dio un resultado de superávit de 2.877,20. Bueno, eso sería todo.